Y ahora comenzaremos con un tema muy importante que las personas necesitan saber, y es el estado de los muertos. El estado de los muertos ha llegado a una confusión algo seria en este mundo y queremos dejar, según las Sagradas Escrituras, cuál es el estado de los muertos. Pero primero debemos saber cómo fue formado el hombre, cómo fue formado el hombre. Aquí en Génesis 2, 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Aquí el Señor usó dos elementos muy básicos. Desde luego la tierra, el polvo es la misma tierra, nosotros somos tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y cuando Él alentó en su nariz soplo de vida, entonces fue que el hombre fue en alma viviente. Entre tanto, el hombre no es alma viviente porque no vive ni el soplo solo, ni vive la tierra sola. Las dos cosas juntas entonces forman un ser humano viviente. Y aquí es donde está el detalle. Nosotros necesitamos saber esto para poder saber cómo trabaja nuestro Dios con nosotros. Así es que vamos a seguir dándonos cuenta cómo funciona el asunto. Ahora bien, el hombre cometió un error y lo encontramos en Génesis 2:17, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Así es que aquí le está diciendo que hay una sentencia por comer de un árbol que no era propiedad del hombre, sino que era propiedad de Dios. Y aquí entonces vemos que desde ese momento en adelante el hombre comenzó a tener problemas y el hombre pues llegó el momento que murió. El hombre murió. Y desde ese tiempo hacia acá los hombres se han ido muriendo y muriendo y muriendo hasta el día en que apareció nuestro Señor Jesucristo para dar una solución a la muerte, al problema de la muerte, y encontramos aquí las ideas que tiene el ser humano respecto a lo que es la muerte y cómo está funcionando el asunto del soplo juntamente con la tierra. Así es que el hombre verdaderamente tiene dos elementos básicos. Por eso cuando el hombre muere, la tierra se vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Y ahí entonces tenemos el tremendo problema porque el hombre le ha puesto un cuerpo espiritual, ojos, boca, cerebro al espíritu, y entonces dice que no muere. El espíritu no muere y que se queda andando y vagando por ahí hasta que le llegue el momento de desaparecer. Pero la Sagrada Escritura no dice eso, sino dice que cuando surge el deceso, cuando surge la muerte, entonces ninguna de las dos cosas existen. Llevamos a la sepultura al hombre, ahí se queda solo y entonces el espíritu Dios lo retira. Y ahí se acaba la existencia del ser humano hasta que el Señor ha dicho en la Escritura, hasta la resurrección de los muertos. Y sabemos que hay dos resurrecciones de muertos, y entonces una es 1000 años después de la otra. La primera resurrección es de los justos cuando Él viene, su segunda venida, y la otra resurrección es la segunda y es 1000 años después. Pero vamos a intentar ver qué sucede en la muerte, porque hay personas que insisten en que los muertos están conscientes, y aquí es donde está la confusión de las personas. Es mejor saber la verdad de una vez y para siempre, para que el Señor nos bendiga y nosotros tengamos esperanza, porque Él vino a darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí tenemos entonces en Eclesiastés 9 nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 5, el 6 y el 10 para que nosotros podamos tener la idea correcta de lo que sucede cuando el individuo ha muerto. Dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Así es que noten una cosa importante, que su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia feneció ya, y no tienen ya más parte en este siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Así que cuando la persona muere, definitivamente
la persona no existe. Dice el 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ahora, porque al sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Así que ahora que estamos vivos, ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos vida, es que debemos de hacer las cosas para que podamos vivir y subsistir. Cuando viene la muerte, no tenemos más parte en todo lo que se hace debajo del sol. El capítulo 12, 7, tiene un texto que se ha usado mucho para la malinterpretación. Y es importante que nosotros podamos entender este texto. Dice aquí, el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Definitivamente, pues ese es el causante de la existencia del hombre. Él alentó en su nariz vida de la misma vida de él para que el hombre pudiera ser un ser viviente. Pero lo que importa aquí saber ahora es que en este momento no está funcionando el espíritu de ninguna persona que ha muerto, porque tampoco el cuerpo, porque el cuerpo se pudre en el sepulcro hasta que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y es importante que nosotros entendamos estas cosas que son para nosotros. No podemos seguir creyendo que el alma es inmortal, porque definitivamente no es inmortal. Todos somos mortales. En Job 14 nos está diciendo cosas muy interesantes que queremos considerar. En Job 14 nos dice lo siguiente, desde el 6. Si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Y el 9 dice, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta, mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre, ¿y a dónde estará él? ¿O quién me diera que me escondiese en el sepulcro y me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, como me pusieses plazos y de mí te acordares? Así es que aquí dice Job que verdaderamente el hombre se queda totalmente solo. Solo totalmente se queda el hombre, y no es la razón que dicen por ahí que el hombre sale y que anda haciendo cosas por ahí. Sus hijos serán honrados, dice el 21, y él no lo sabrá. Y serán humillados y no entenderá de ellos. Así es que será un doctor y no lo sabrá. Logrará hacer muchas cosas grandes para la ciudad y para la gente, y él no lo sabrá, porque dice la Escritura que los muertos nada saben. Todavía hay algunos textos extraordinarios aquí en Eclesiastés que queremos verdaderamente que nosotros podamos entenderlos. Saben ustedes que hay animales irracionales y hay personas que somos los racionales. Dice en el 3, Eclesiastés 3, del 19 al 21, porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así también mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda bajo la tierra? Aquí Salomón estaba hablando acerca de los animales y de los seres humanos, y dice que es el mismo suceso. Como mueren los unos, mueren los otros. Es interesante, mis queridos, que nosotros podamos entender estas cosas, porque hoy, respecto al estado de los muertos, tenemos muchos problemas con eso, y la gente anda creyendo cosas que no dice la Escritura. Y nosotros aquí estamos verdaderamente con el deseo de que ustedes entiendan qué cosa es la verdad del Señor, esa verdad maravillosa. Y aquí, pues,
podemos notar que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia y que Él quiere que nosotros podamos entender estas cosas para que seamos felices, porque constantemente no hay un hogar que no haya tenido un difunto, no haya tenido una persona que se haya muerto, ya sea, no importa cuál sea la causa de su deceso, pero que hemos tenido que ir al cementerio y allá en el cementerio pues lloramos un rato la partida, la separación y volvemos de nuevo a nuestra casa. El que tiene la esperanza de que cuando Jesús venga va a resucitar porque esa persona abrigaba los deseos de la religión y se comunicaba y se mantenía con el Señor, entonces tiene alegrías, pero hay quienes no tienen esa alegría. No hay quienes tengan esa alegría y entonces hay personas que al no conocer al Señor y al querer otras cosas que dice la Escritura, entonces hay que enseñar estas cosas para que ellos sean felices aun cuando se le va a un ser querido. Es interesante notar todas estas cosas aquí en las Sagradas Escrituras y el alma definitivamente es soplo de Dios. Pudiéramos decir que un bombillo, un elemento es el bombillo y el otro elemento es la electricidad. Mientras el bombillo está prendido, está vivo, está junto a la electricidad con el bombillo, pero cuando se apaga, la electricidad se va a la planta y el bombillo se queda apagado. Eso es lo mismo que sucede cuando una persona muere. Así es que sale el espíritu y allá lo llevamos al cementerio, lloramos un buen rato, nos consolamos, pero el espíritu no vive. Definitivamente el espíritu no vive porque Dios no lo ha hecho en esa forma. Es simplemente poder de Dios. Cuando Lázaro estaba muerto, Lázaro estaba enterrado, Lázaro estaba amarrado y Jesús llegó. Y ahí entonces encontramos que Jesús mandó a quitar la piedra y habló, porque hay poder en la palabra, y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro se levantó. Y la vida de Lázaro estaba en Jesús, en esa palabra que Jesús iba a decir. Lázaro se levantó, le quitaron el sudario en el cual estaba amarrado y entonces, mis queridos, Lázaro se fue. Y Lázaro definitivamente no pudo decir nada respecto a su estado de inconsciencia que había estado por 4 días, porque ya hedía. Y entonces encontramos aquí que el hombre no sabe nada acerca del estado. La Biblia simplemente dice que es un estado de inconsciencia, que los muertos nada saben. Y nosotros debemos creer todas estas cosas. La Escritura nos dice definitivamente que los muertos no saben nada. La Escritura es palabra de Dios y poder de Dios. Y nosotros debemos creer lo que dice la Escritura, no lo que dicen los hombres, no lo que piensan los hombres. Los hombres están tratando hoy de salvar a los que se han muerto y los tienen congelados y hacen sin número de cosas que se han inventado para mantener una idea de que un día se va a solucionar el problema y esas personas queridas y grandes han muerto, pero definitivamente para volver a la vida. Pero el Señor tiene la solución de la muerte en sus manos. El Señor tiene la solución de la muerte en sus manos y definitivamente Él dice en las Sagradas Escrituras cómo es que Él lo hace y puede hacerlo. Hay vida en Cristo Jesús y cuando Jesús fue al sepulcro, Jesús mismo se resucitó. 3 días, el Espíritu Santo junto con el Padre y Él estaban juntos y allí cuando llegó la hora, el ángel le dijo: Hijo de Dios, tu Padre te llama, y Él se levantó, suelto los dolores de la muerte, y así mismo traerá con Él a todos los que han muerto, mis queridos hermanos. Aquí en 1 Corintios 15 dice lo siguiente, y es algo importante para nosotros. Jesucristo resucitó de los muertos, y así mismo traerá con ellos, dice el 12, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Y si en verdad los muertos no resucitan,
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables de todos somos nosotros. Si esperamos en un Cristo, ¿qué? En un Cristo muerto. Cristo es un Cristo vivo que resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Dice el 20 ahí en 1 Corintios 15, más ahora si Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque es por cuanto la muerte entró por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, que por Adán entró la muerte de los hombres, más por Cristo la salvación de los hombres. Porque si como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios su Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Y yo le digo con toda honestidad que me siento feliz y me siento contento porque la muerte va a ser destruida cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo. Así es que una idea debemos tener todos mientras están viendo este programa, y es que los muertos no son inmortales. Los muertos son mortales. Por consiguiente, tanto el soplo, que es el espíritu, y el polvo, que es el cuerpo, ambos serán destruidos. ¿Y cómo es eso? Pues mire qué interesante, en Mateo 10:28 dice lo siguiente, muy interesante, 10:28 de Mateo dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar, mas temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí cuando menciona el infierno, menciona verdaderamente que es la sepultura. La sepultura es el infierno porque no hay en este momento ningún sitio en la tierra donde haya fuego y fuego y fuego y quemándose ni el cuerpo que se está destruyendo en el cementerio y el soplo menos todavía, sino que el que tiene poder, el que lo creó, Él es el que lo va a destruir al final. Y definitivamente pues nosotros debemos entender estas cosas porque el espíritu no vive para siempre. Y nosotros necesitamos entender estas cosas que son maravillosas. Fíjense qué interesante aquí en Apocalipsis 1:18 dice lo siguiente respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Y es interesante notar, aquí menciona tanto el infierno como la muerte, pero el infierno se refiere a la sepultura, según el diccionario bíblico y en el griego. Y es interesante notar estas cosas. Atendamos esto porque hoy estamos creyendo muchas cosas que no son. Y por creer muchas cosas que no son, entonces no somos felices, no somos gozosos, aun cuando haya muertos en nuestra casa. Así es que el Señor bajó a la sepultura y se trajo las llaves. Él tiene las llaves que Satanás le había quitado a Adán. Satanás se convirtió en el dueño de este mundo hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor se trajo las llaves y tiene el dominio definitivamente de la sepultura y el dominio de la muerte. Así es que démosle la oportunidad a nuestro Dios, porque el Señor va a venir muy pronto. El Señor viene pronto y hoy pues estamos creyendo cosas que las Sagradas Escrituras no dicen. Y nosotros necesitamos entender qué es lo que las Santas Escrituras están diciendo. Aquí todavía en Apocalipsis hay algunas cositas interesantes que nosotros debemos entender para que seamos felices.
porque cuando la verdad llega a nuestros corazones, dice que nos liberta de todas aquellas cosas que verdaderamente no son verdad y que son errores. Aquí menciona algo interesante que yo quiero leerles a ustedes. En Apocalipsis 22, desde el 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá en él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en este libro. Así es que es importante que no podemos añadir, no podemos creer. Definitivamente no podemos creer cosas que no están en la Escritura, porque estamos cometiendo una infracción. Y es interesante aquí también en el 20, Apocalipsis 20, dice lo siguiente, estamos leyendo la Escritura, porque la Escritura verdaderamente es la que tiene el poder. Es la autoridad en este momento para saber cuál es el estado de los muertos. El 12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno, escuchen bien, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. O sea, aquí el sepulcro y la muerte dieron los muertos que estaban allí. Quiere decir que no hay ningún sitio referente al infierno que diga que es un lugar en esta tierra donde se están quemando o que se quemarán. Definitivamente aquí está diciendo que el infierno y la muerte dieron sus muertos que estaban en ellos y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. El infierno y la muerte fueron lanzados, oye, escuchen esto ahora, en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Habrá un tiempo en que verdaderamente en el juicio ejecutivo, cuando el Señor resucite los malos después de los 1000 años, entonces vendrá el juicio ejecutivo y el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y queremos que se vayan escapando las personas, que no queremos que lleguen hasta ese extremo, porque el Señor tiene vida eterna para cada uno de sus hijos. Y es maravilloso que podamos entender todas estas cosas. Así es que hoy estamos hablando con la Escritura y la Escritura nos está sacando de errores que por ahí son muy populares y que definitivamente necesitamos entenderlos correctamente. Así es que miremos que el Señor va a quitar la muerte. Va a quitar el llanto y el dolor y el sufrimiento. Y entonces vamos a estar delante del Señor. Dice aquí en el 6 de Apocalipsis 21, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Y al que venciere, poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué tremenda situación. Gracias porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y yo me siento muy feliz y muy contento porque hace mucho tiempo acepté al Señor y hoy como predicador puedo hablar de estas cosas porque sé que hay personas que no le ha llegado la hora de entender estas cosas, pero cuando vean el televisor y puedan oír estas cosas, pongan verdaderamente el interés y un alma sensible para entender que Dios nos ama y que Él quiere quitarnos todas estas cosas que son errores, cambiarlas por la verdad. Así es que es interesante que Él tiene para nosotros vida eterna, paz, pero todavía sigue diciendo aquí, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables homicidas, a los fornicarios, hechiceros, a los idólatras, a todos los mentirosos. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el Señor sí, verdaderamente, cuando llegue la hora tendrá que purificar la tierra y el gusano del pecado. ¿Por qué? Por el fuego. Y aquí en el 20 dice definitivamente algo interesante, porque
es interesante que entendamos que el Señor tiene un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Y el enemigo de Jesús es el enemigo de toda persona que hay en este mundo, y Satanás se siente feliz y contento cuando puede seguir engañando a las personas. Aquí menciona en el 20 que llegará un día cuando el Señor volverá después que se va y definitivamente resucitará a los malos que habían quedado, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esto quiere decir que cuando Jesús venga se va a llevar al cielo a los salvados, tanto muertos resucitados como vivos trasladados, y entonces resucitará 1000 años después a los malos y saldrá para engañar las naciones, quien Satanás será suelto de su prisión, porque la prisión es porque no tenía a quien engañar, porque todos se fueron, y eso lo vamos a ver más después. Y entonces dice que subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. No es que van a estar siendo atormentados, sino que si le ponemos fuego a este papel que yo tengo en la mano, va a consumirlo y lo consumirá para siempre. Así que el trabajo del fuego es destruir para siempre, y entonces ya no quedará nada de ellos. Es interesante que en esta hora nosotros podamos entender esto, que la Sagrada Escritura nos está diciendo. Es maravilloso entender esto, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Ha llegado la hora cuando debemos de saber que los muertos no saben nada, que los que viven saben que han de morir, para los muertos nada saben. Y verdaderamente pues es algo maravilloso, mis queridos hermanos, que podamos entender estas cosas. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él quiere enseñarte todas estas cosas. Que de ahora en adelante tú estés tranquilo y contento y feliz de que los muertos tuyos tienen oportunidad de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Qué maravilla será cuando podamos estar con ellos una vez más y vivir para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, es interesante que nosotros vayamos a la Escritura y que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos porque tú eres bueno. Guárdanos, cuídanos y protégenos, y ayúdanos en el próximo evento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.